Bienvenidos una semana más a Reseñados. Vamos con las lecturas de septiembre. Correcto. Siempre dudo del mes, no sé por qué, no sé en el mes en el que vivo nunca. Pero bueno, ya por fin voy tomando Un ritmo un lector. ritmo lector normal, porque lo de antes no era normal. Lo que sí tengo que avisar que todo lo que traigo son libros de historia. Ya lo avisé en el vídeo anterior, que iba a haber mucha historia ahora, porque por trabajo es lo que me ha dado tiempo a leer. Estoy acabando una novela, pero ya entra para el mes que viene. No sé si me entrará la segunda que estoy leyendo también. ¿Tú cómo lo llevas? Bien, traigo 3 lecturas porque 2 han sido muy extensas. Es verdad, uy, es Sí, verdad. sí. Cierto. Pero bien. Y yo traigo 4 libros de historia, así que lo vamos intercalando, uno yo y uno tú, empiezo yo y los Vale. 3 tuyos que quedan en medio entre los 4 míos. Esto está Vale. perfecto, esto está perfecto. Pues dentro vídeo. Bueno, pues voy a empezar con los que tengo aquí físicamente, que solo tengo 2, los otros 3 los tengo en la editorial, en mi despacho. Ya lo he contado, lo vuelvo a contar porque los vídeos de lecturas del mes suelen ser bastante vistos, entonces si entras aquí y te preguntas por qué voy a enseñar tantos libros de historia y tanto de Ático y de Principal, pues es que estoy trabajando para la editorial Ático de los Libros y Principal, con la revista Historia Hoy, colaboramos con Descubrir la Historia, o sea, según aquí, pasión, hobby y trabajo. Así que os voy a petar el canal de historia. Bienvenidos a los que os guste, a los que no, habrá también novelas, ¿eh? Y por suerte, pues está Lucía, que siempre pone el equilibrio. Entonces, el primero que voy a mostrar, el Megatosho, el último trago, es la verdadera historia de la ley seca, escrita por Daniel Ockrent. Este libro, pues, es lo que hay que leer sobre la ley seca en los años 20 en Estados Unidos. No tiene más. O sea, esto es una maravilla de lectura. Mira que tengo que decirlo que yo no soy muy fan de la... Voy a decirlo mejor. No era muy fan de la historia contemporánea. Yo siempre he sido más de historia antigua y demás. La historia moderna me flipa también. Pero de historia contemporánea siempre me ha repelido más. Es muy interesante. Es la que más te enseña de la actualidad, porque obviamente es el pasado más cercano que tenemos, pero a mí no me motiva mucho. Pero llevo 2 lecturas de historia contemporánea que me han reventado la cabeza y he dicho, esto vale, esto hay que replantearse seriamente por qué no me gustaba. Claro, esto como siempre, es cuestión de dar con el libro interesante. ¿Y qué le pasa a este libro? Que es que esto abarca la historia de la ley seca desde tantos puntos de vista y con historias tan sumamente increíbles que es que, o sea, muchas veces como aquí lo decimos muchas veces, que la realidad supera la ficción. Bueno, aquí hay historias que vaya tela. Desde cómo se inicia, o sea, cómo puede ser posible que en el país abanderado de Estados Unidos. Es verdad, estamos hablando de Estados Unidos, creo que lo he dicho. El país abanderado de la democracia y la libertad impusiera una ley de a todos sus ciudadanos prohibirle beber alcohol. O sea, no puedes beber lo que te dé la gana, sino alcohol, cero. Es una pregunta bastante interesante. O sea, allí la religión está muy arraigada y como que el alcohol hacía a los hombres de la familia, ¿no? Y en contra de la buena moral y tal. Sí, pero es que por eso te digo, es muy complejo y por eso es este tocho, porque es que, claro, todo lo que... El cómo se origina, o el principio de cómo llegamos hasta esto, cómo se implanta y las consecuencias de cómo se implanta, todo esto viene aquí, dan para mucho. Entonces, sí, efectivamente, tú estás diciendo que lo estás pensando por el lado conservador de la religión, esto no sé cuánto, pero sin embargo... también había mujeres, un movimiento feminista importante que de hecho está relacionado con la primera vez que la mujer tuvo opciones al voto en Estados Unidos. Entonces es un movimiento feminista también el que apoya que la gente deje de beber, por eso que estás diciendo, porque hace que los maridos y los hombres en general fuesen peores personas. Está por detrás la religión y también está la xenofobia del momento, porque había gente que no quería que los negros y la gente extranjera que iba cada vez viajando más a Estados Unidos en busca de oportunidades, no les gustaba encontrárselo en las tabernas y en los bares bebiendo alcohol. Entonces se unen ahí como un movimiento feminista entre lo progresista y lo conservador, porque, claro, es un rebujo, la verdad, bastante intenso y súper interesante de leer, pero claro, estamos hablando de movimientos conservadores porque además esto me lo apuntó tu padre y fue un apunte muy bueno.
no podemos hablar de movimiento conservador y progresista según nuestra mentalidad porque en el momento no tiene nada que ver. En ese Claro. contexto es muy difícil hablar de progreso y conservador con aquello. El feminismo de entonces un poco o nada tiene que ver con el de ahora. Ya. Pero bueno, y es verdad que es un apunte que me hizo Félix, el padre de Lucía, y fue un gran apunte. Así que, sin más, tiene una... Me estoy pasando un montonazo de No hablando de pasa este nada. libro, ¿eh? Ya paro. Hay una serie documental que se llama The Prohibition, o La Prohibición, está en castellano por ahí, doblada y demás, que está basada en todo este libro, porque da para serie... Y Fran le hizo una reseña en el canal de Historia Hoy, que el vídeo está muy chulo, o sea, os lo recomendamos, lo dejaremos por ahí. Sí. Y si podéis, pues os pasáis a verlo, Sí, porque yo no... ese vídeo te quedó especialmente bien. Sí, fue el primer vídeo con el que inauguramos el canal de Historia Hoy, para el que estoy trabajando en lo audiovisual. Y tampoco quiero insistir mucho en el tema de los vídeos, porque ya sabéis que de todos los libros que enseña aquí yo de ático y principal, raro es el que no le dedique yo un vídeo en Historia Hoy. Ya. Entonces, al final sería, mira este libro, te voy a mandar un vídeo, que no es este, ¿sabes? Pero este está muy chulo. Este está muy guay, Sí. lo vamos a recomendar, pero tampoco voy a insistir más. Que sepáis que los libros de historia que yo muestre, lo normal es que tenga un vídeo a la vez. En la descripción dejaremos siempre los enlaces al que os apetezca ver solo la historia y no solo recomiendo el libro, pero no reseño el libro en sí. Pues Vale. invitado estáis. Y ya me callo, que ya está bien. Vale, pues el primer libro que yo me leí en septiembre y por ende aquí en Madrid fue Manual para Días Rojos de Paula Ramos. Es la primera vez que yo leí a esta autora y he de decir que me ha encantado. O sea, es una chica española, creo que es... no sé por qué. Bueno, no sé si es de aquí de Madrid. Me suena que sí, pero no lo pone ahí en la descripción. Y bueno, o sea, es la historia de una chica madrileña que está en los 30 y bueno, no se ubica muy bien, o sea, no tiene el trabajo de sus sueños, tampoco ha encontrado como una pareja y hay varias cosas que la preocupan. Además luego tiene como un círculo de amigas muy cerrado, es decir, que tiene sus mejores amigas que hacen mucha piña y también están pues en diferentes etapas de su vida como entrando en ese momento más adulto y ubicándose. Una persona totalmente común en los 30. Sí. Ahora mismo. Vale, Vale, sí, es sí. la situación que De puede mucha vivir gente, mucha gente claro. ahora mismo a los 30 años. Y bueno, está escrito en primera persona y la protagonista tiene como un sentido del humor muy característico. Entonces, a lo largo del libro te va soltando chascarrillos y la verdad que te ríes. Luego, la historia a mí se me hizo súper amena. Está ambientado en Navidad y lo ambienta muy, muy bien. Y además tiene segunda y tercera parte. El libro que salen los dos volúmenes en 2022. Y bueno, totalmente recomendable. Yo le he dado 4 de 5 estrellas. Me encanta Paula Ramos, me la apunto como pendiente para seguir con ella porque, o sea, creo que dentro de la novela romántica es un estilo que a mí me gusta muchísimo, el de esta chica, porque viene a ser más algo así como los Bridgerton, o sea, como protagonista con las ideas más claras y no un amor tan ficticio. Así que me ha encantado, me ha gustado muchísimo y os lo recomiendo un montón. Este libro se publicó el 9 de septiembre, o sea que es una novedad además de septiembre. Sí, se publicó en físico, pero estaba online desde agosto. De antes, vale, cierto, sí, creo que ya lo habías comentado. Sí. Y bueno, lo que escribe esta chica suele ser un éxito, o sea, así que chapo. Muy bien. Pues el siguiente que voy a mostrar es Piratas, de Peter Lear. Me imagino que se pronuncia, ¿tú cómo lo pronunciarías? Igual. Peter Lear. Editado por Crítica, es una historia de los piratas desde los vikingos hasta hoy. Tal cual, o sea, el subtítulo no engaña. Está dividido en 3 partes y se dividen por tiempos, lo puedo decir concretamente, lo iba a decir de memoria, no sé por qué, si tengo aquí el índice, ¿no? ¿Para qué bueno, va desde el 700 al 1500, del 1500 al 1914 y del 1914 hasta el presente. Es decir, va desde... Sí, es una historia, o sea, es un libro tremendo sobre la piratería. La edición es muy buena, como todo lo que hace Crítica. La portada ya veis que es flipante. He tenido la suerte de que por mi trabajo, pues Crítica me lo ha hecho llegar a la editorial, al despacho. Y la verdad que lo he disfrutado mucho y estoy preparando un vídeo sobre uno de los personajes que aparece aquí, que es Eustaquio el monje. Es un monje que se hace pirata.
literal, en el siglo XII. Un monje francés que se hace pirata. Y entonces, pues, la idea es, en esos 3 bloques que os he dividido temporalmente, analiza por bloques generales, porque hay que decir, que esto es importante, el autor Peter Lear es profesor de estudios sobre terrorismo, en donde sea, donde trabaje, pero es sobre estudios de terrorismo, es decir, no es historiador como tal, esto no quiere decir nada, pues no estoy yo en contra de la gente que no es historiadora y escribe historia, faltaría más, si lo hace bien, como es este caso, pues para adelante, pero analiza los procesos de la piratería con la idea de que aprendamos sobre ellos y de implantar remedio a la piratería incluso hoy día, porque habla de asaltos, muchos conoceréis se salió mucho por las noticias el asalto de los piratas somalíes, Sí. sigue habiendo problemas con piratas en esa zona de Somalia y entonces pues los bloques que os he dicho temporales, acabo de decirlo, analiza la piratería en ese momento, los personajes más destacados, si los hay, digamos, individualmente, cómo intervenían esos piratas, los procesos de ellos, cómo intervenían, dónde intervenían y qué ideas o qué, ¿cómo lo diría? Con qué prácticas los estados han intentado frenar esa piratería desde el 700 hasta la actualidad. Entonces te sirve como en plan, esto es lo que hacían y así lo intentaban frenar. Así que es una lectura bastante interesante, se aprende bastante y por supuesto la historia de la piratería siempre tiene detrás esas historias, claro, un poquito de aventura, es inevitable que romanticemos a los personajes, obviamente aquí lo desmitifica todo, es historia pura y dura, pero oye, te ves tú a esos personajes como os he dicho, mira, está aquí un monje que sale abandona un monasterio y se hace pirata, ¡hala! Y se hizo corsario primero del rey Juan sin tierra de Inglaterra, empezó a robar a los propios puertos de Inglaterra, el país se puso en su contra y se hizo corsario del rey francés que estaba en guerra contra Inglaterra. O sea, un pirata auténtico. A ese tío le daba igual ni moral, ni colores, ni nada. A ese tío donde haya dinero, exacto, claro. El mejor postor y punto. Entonces, personajes así hay muchos y piratería, historia desde los vikingos hasta hoy. Así que bastante bien la lecturita. Siguiente. Pues el siguiente libro que yo he leído es Aprendiz Asesino de Robin Hood. Me lo he leído en el biblio, en el Kobo, y así que pondremos una fotillo del libro por aquí de la portada. Este libro se publicó en 1995, la primera vez, y yo me lo he leído por recomendación del canal de Amaridis Landry, que es sanluqueña como Fran, y bueno, pues esta chica lo recomienda muchísimo. Inladris, ¿no? Amaridis Inladris. Amaride Inladris. Lo he dicho regular porque es algo del Señor de los Anillos y no sé pronunciarlo bien. Yo debería saberme bien ese nombre, porque en verdad soy bastante fan del Señor de los Anillos, pero claro, he escogido un nombre bastante concreto. Ella como que tiene un grupo de lectura y es el Concilio, o no sé si de lectura o por Patreon, algo tiene ella y es el Concilio de Inlandris por ahí también. Sí. Y bueno, ella lo recomienda muchísimo y la verdad que este año, de mayo hacia acá, tenía yo muchas ganas de leer fantasía. Empecé leyendo el que es muy famoso, La sombra del viento, y me gustó, pero bueno, como la saga no está terminada, digo, voy a leerme ahora una saga que sí esté terminada. Y bueno, en concreto de este libro de Robin Hood, bueno, es un bestseller, es fantasía épica, y el propio J.R.R. Martin ha dicho que, bueno, que esta tía es la mejor escribiendo fantasía, o sea, de hecho tengo aquí la frase literal que él dijo, y dijo, o sea... En el abigarrado mundo de la literatura fantástica, los libros de Robin Hood son diamantes en un océano de imitaciones. Toma ya. Así que nada, me convenció. Y bueno, es un libro bastante gordito, o sea, estuve 2 semanas leyéndolo y conocemos al personaje que va a ser el protagonista principal de la saga, pues desde chiquitito. Y bueno, en este primer libro tiene varios mentores y se va formando como asesino. De ahí el título, no estoy haciendo ningún spoiler. A mí es que conocer a un personaje desde chico hasta que se hace mayor me resulta muy tierno porque como que lo vas acompañando y le coges cariño. Eso es muy típico de la fantasía épica, claro. Sí, entonces para mí este libro ha sido fantástico y no se me ha hecho nada pesado, o sea, tenía su justa medida de todo. Sí que es verdad que a veces echaba un poco de menos los diálogos en algunas partes, pero muy bien. Y cuando, o sea, me lo terminé de leer, lo fui a actualizar en Goodreads y vi que muchísima gente en los comentarios decía que este libro es como muy introductorio, que el segundo estaba mejor. Y así que dije, bueno, pues el siguiente libro que me voy a leer ahora en septiembre va a ser la segunda parte de este libro.
que lo haré después de que Frank haga su siguiente libro. Pero bueno, o sea, la novela está llena de magia, te crea un mundo fantástico muy chulo y es como es un ambiente medieval, feudal, el chico vive en un castillo, va a servir a su rey, que es su abuelo, pero él es bastardo, y el niño pues tiene un don especial que conecta con los animales, que lo llaman la maña, y entonces los animales pues vienen a ser también protagonistas principales del libro porque también tienen voz en la conciencia del protagonista. Y, o sea, muy guay, muy guay. O sea, un libro para estar entretenido como un montón de tiempo. Entre la saga y que el libro son todos gordos, Sí, para que te acompañe sí. su buen mes o más. Genial. Iba a decir, Gracias. su buen mes o más, si no eres tú, que lees como una bala. No, ese estuve 2 semanas enteras. No, casi del 5 de Sí, no, septiembre está hasta el bien, 12. está bien, está bien. Ujú. Está genial. Muy bien. Bien, mi tercera lectura ha sido Alarico el Godo, la caída de Roma vista por los bárbaros, de Douglas Boyne, o Douglas Vine, no sé cómo se pronuncia tampoco, Douglas Boyne, lo castellanizamos y punto. Publicado también por Ático de los Libros. De hecho, es una novedad de este mes. Ha sido una lectura bastante interesante. ¿Por qué? Porque hace un ejercicio muy difícil el autor y que es hablar, como dice el subtítulo, de la caída de Roma, es decir, las invasiones de Alarico y los godos, desde el punto de vista de Alarico. ¿Por qué es difícil esto? Porque las fuentes que tenemos son romanas. Entonces hay que filtrar mucho la información para ponerte en el punto de vista de Alarico, que es un personaje que, como muy famoso, porque saqueó 3 veces Roma. Bueno, pues hay muchas pinturas, hay mucha mitología alrededor de este saqueo de Roma por parte de los godos, y todo el mundo dice que es el principio del fin del mundo antiguo, que a partir de ahí pues ya los bárbaros se irán haciendo con la parte al menos occidental de Roma, y estos godos, bueno, según muchos investigadores, darán lugar a los visigodos que tienen tanta relación con la historia de Castilla, ¿no? En Iberia. Entonces, pues es un ejercicio bastante difícil que lo hace, hombre, pues hasta el punto que puede. Es realmente difícil lo que procura, lo que intenta hacer. Tiene que filtrar mucho la información de las fuentes, y hay capítulos que sí que suenan a libros más, a capítulos, típico capítulo que te encontraría de historia de Roma en esta época, ¿no? Con los bárbaros y tal. Y otros capítulos que sí, que indaga más de una manera, viendo desde el punto de vista de los bárbaros, que resultó llamativo. Pues bueno, su contexto, no quiero decir contexto, su ámbito geográfico con el Rin y ese mundo más campestre y salvaje, digamos, que la ciudad y esa civilización que nos suele transmitir Roma, pues este libro se va vamos a llenarnos de barro, aunque esta imagen tampoco es así, ¿sabes? Tampoco tenemos que quitarle la imagen del bárbaro con las pieles encima y el palo unga unga y te reviento. O sea, esta imagen no es así. Pero obviamente no es el templo de mármol de Roma y el tío andando con la toga, es otra cultura directamente. Entonces, coño, pues está muy bien. Y lo más interesante que me ha parecido a mí del libro es que, como casi siempre ocurre, toda historia se escribe en clave contemporánea, porque siempre escribimos, o por lo menos muchos autores lo hacen así, lo hacen así, escriben del pasado para intentar encontrar respuestas al presente, y hay varias partes del libro donde comparan la situación de los bárbaros y demás como extranjeros en Roma con la situación de los refugiados de guerra actualmente, porque estos godos, claro, la diferencia es que los godos venían armados y los refugiados de guerra que vienen a Europa no vienen armados. Es una diferencia importante. Es muy ambiciosa la comparación. Obviamente. Sí. Y claro, yo lo estoy diciendo así de manera rápida. Esto está desarrollado en un libro de manera más amplia. Y por supuesto, no tiene nada que ver. O sea, estamos hablando de bárbaros en el siglo IV, siglo III, siglo IV, con refugiados en la actualidad. Obviamente no tiene nada que ver. Pero entendedme la relación que hace. Y hay 2 o 3 reflexiones que están bien y están interesantes realmente, ¿sabes? Y sin más, obviamente no puede decir que Alarico era un refugiado. Con el concepto de ahora, obviamente no. Está bien lo que has apuntado, por supuesto. Pero entendedme, ¿no? Esa idea que intenta transmitir de cómo los romanos del momento trataban
La idea viene, en definitiva, que Alarico quería ser un romano más y Roma No le dejaba solo veía tener un la bárbaro ciudadanía en Alarico. romana, Exacto, exacto. solo veía un bárbaro en Alarico. Entonces, pues, haces unos juegos que hoy día, bueno, con el tema de los extranjeros y cuando uno es inmigrante y cuando, lo que siempre se dice, ¿no? Viene el jeque con dinero y ese no es inmigrante, ese es turista, y Ya. viene el de la patera y ese es un inmigrante. Pues entonces hace unos juegos y unos paralelismos, oye, que te dan para pensar y está bien pensado. O sea, bien estructurados en el libro. A mí me ha resultado interesante. Vale. Y está aquí el Alarico. Vale, pues ya como os he adelantado antes, mi última lectura de septiembre ha sido Asesino Real, la segunda parte de Aprendiz de Asesino, que Robin Hood lo publicó un año más tarde, en 1996. Este segundo libro es el doble de largo que el primero, o sea, 700 y pico de páginas, casi 800, tengo aquí apuntadas. Le he vuelto a dar 4 estrellas sobre 5 por no calentarme la cabeza, pero realmente le podía haber dado 3 porque me ha gustado mucho menos que el primero, a pesar de que la gente en los comentarios se animaba mucho más porque decía que había como mucha más acción en esta segunda parte y que la primera era más introductoria. En mi caso no ha sido así. Aquí el protagonista Traspié, bueno, pues ya está en la adolescencia, adolescencia casi joven adulto, y ya empieza a ejercer de asesino del rey. Ya no es un aprendiz, sino que ya pues va a hacer sus muertes. Y bueno, tiene ciertos pasajes en donde la trama se desarrolla en las montañas, un reino de las montañas y eso que me gustaron muchísimo, pero a partir de ahí el reino, el ducado para que él trabaja, se está viendo agredido por unos bárbaros, unos corsarios, ¿Vale? Que se llaman las Velas Rojas. Oh. Y todo el mundo habla en el libro, los personajes y toda la trama gira en torno a la Gran Guerra, el hacerle frente a estos corsarios. Y de hecho otro protagonista principal se va en busca de unos personajes mitológicos para traerlos para la gran batalla. Me gusta. Entonces yo todo el libro estaba esperando este momento de va a haber aquí... Y no llega. Y no llega. Pero no es que no Oh. llegue y es que vaya a llegar en el tercero. Es que la autora me estaba conduciendo hacia una idea totalmente distinta y yo no la estaba pillando para nada. O sea, al final el segundo libro sí que termina en un punto de acción como muy álgido, muy fuerte. O sea, lo que ocurre te choca muchísimo, pero claro, no era lo que yo estaba esperando que ocurriese. Es un Winter is Coming, pero no llega. No Winter llega, is no Coming, llega. pero no llega. No llega. Y dale con el Winter is Coming, Sí, pero a ver, ¿cuándo llega el invierno? A ver, pues totalmente. Vaya. Y bueno, lo que llega, bueno, es al final como que hay una rebelión, una serie de venganzas, al final otra persona se hace con el reino para arriba y para abajo, y sí que está hecho como de forma muy guay. Tú dices, madre mía, lo que estoy leyendo aquí, pobrecito Traspié, en la que se ha metido, acaba todo como súper devastado, pero claro, no es la batalla, los Velas Rojas, que es con lo que te está dando la tralla todo el libro. Así que en ese sentido, pues me ha gustado menos porque yo estaba ansiosa, 800 páginas por ese momento. Y bueno, este sí que tardó un poquito más en leerlo, justo 14 días, desde el 13 de septiembre hasta el 27. Y nada, sí que es verdad que estoy ya con el tercero, a pesar de que esto no me haya convencido tanto como por cerrar la saga, pero ya os lo contaré el tercero que me ha parecido en las lecturas de octubre. Pues sí. ¿El tercero cómo va? ¿Te va gustando o llevas poquito? Sí, me está gustando porque hay una evolución muy grande del protagonista. De repente por fin se ve como sin mentores, entonces lo estoy viendo un poco más su libre albedrío y creo que eso puede traer cosas guays a la historia. Muy bien. Bien, pues vamos con el último, mi cuarta lectura, que se llama Osos, Átomos y Espías, que es... no me he anotado aquí el subtítulo, pero si no me equivoco, pondré aquí la imagen, creo que son Historias sorprendentes de la Guerra Fría, o algo muy parecido, de Pere Cardona, un autor español, editado por Principal de los Libros. Pues, como dice su subtítulo, no sé si me he equivocado en alguna palabra, pero viene a hacer eso, Historias sorprendentes de la Guerra Fría, creo que es así. Entonces, este es el otro libro que os comentaba al principio que me ha llamado la atención, siendo historia contemporánea, que no es como mi target, ¿se dice? Sí. Bien utilizado. Pero este me ha gustado un montón porque, o sea, digamos que la parte farragosa, Pere Cardona te la quita en la introducción. Te dice cómo acabó la Segunda Guerra Mundial, cómo se llega a la Guerra Fría y cómo transcurre la Guerra Fría. A partir de ahí, todo es... Te voy a contar historias que ocurrieron aquí en medio que te vas a cagar con la pata abajo. Madre mía. Esto es lo que te dice el autor.
Y la verdad, tengo que reconocer, he tenido la suerte de conocer en persona a Pere Cardona. De hecho, esta tarde he estado hablando con él por el teléfono porque estábamos preparando un par de cosas. Y lo escuché en la presentación del libro aquí en Madrid. Luego lo escuché en una entrevista que le hicieron en, no sé si fue en la COPE o en la SER, en la radio. Y la verdad que es un tipo interesantísimo de escuchar porque es que es súper riguroso y minucioso y encuentra unas historias y es, lo voy a decir con cariño, es muy pesado buscando las cosas. Y es el tipo de encuentra tal historia y se pone a rascar en el pasado, en las fuentes y en las personas descendientes de eso, que los descendientes de los que vivieron esas historias y consigue entrevistas y el tío da, y os puedo poner un ejemplo. E igual, también hay un vídeo, este sí que lo voy a recomendar por si queréis ver un ejemplo de lo que vengo diciendo. Hay un vídeo en el canal de Historia Hoy que hablo sobre la primera espía norteamericana, la primera espía estadounidense desplegada en territorio soviético en la Guerra Fría, que se llamaba... No me acuerdo. ¿Y la doblaste tú en el vídeo? No me acuerdo yo tampoco. Hostia puta. No me acuerdo. La cuestión... En este vídeo has dicho un montón de palabrotas. Sí, perdona. Lo sentimos. Lo censuraremos. Bueno, un montón, 3. Pondremos no recomendado para menores, ¿vale? Niños, no digáis palabrotas. Bueno, pues esta agente actuó como contacto con el agente doble Alexander Ogorodnik. Y voy a contar esta mínima historia. ¿Alex se llamaba? No bueno, pasa nada. No me acuerdo. Da igual el nombre de... Madre mía, qué fallo. No acordarme y no apuntarlo, pero bueno. Alexander Ogorodnik era un soviético que los reclutó la CIA y trabajó como doble agente dando información de los soviéticos a Estados Unidos. Y esta espía, que no me acuerdo el nombre y la estoy pensando y no me viene, cuando le demos a stop en el vídeo es cuando me vendrá el nombre, por supuesto, pues transmitía esta información. Vale, Alexander Ogorodnik conoció a una española, Pilar Suárez, y tuvieron una hija que Pilar no le dijo nada a Alexander porque sabía que era doble agente y no quiso ponerlo en peligro sabiendo que tenía una hija que venía a la vida, no sé qué. Total. De esa unión nació Alejandra Suárez. Y a los 14 años, Alejandra Suárez conoció por su madre, Pilar Suárez, la historia de quién era su padre, Alexander Ogorodnik, que tenía un nombre en clave llamado Trigon o Trigon, que es un espía pues súper famoso en la historia de Norteamérica, por lo que vengo a comentar. Vale, pues he conocido a Alejandra Suárez en persona. O sea, es muy fuerte el hecho de que te cuenten una historia tan sorprendente porque Pues sí. Es muy llamativo todo lo que se cuenta ahí de esa bueno, historias de espías. Y conocí a Alejandra Suárez en la presentación de Pere Cardona de Osos, Átomos y Espías. Y la verdad, impresionante. O sea, conoces a la hija de Trigon. Venga, apague, vámonos. Yeah. Entonces, cosas así. Pere Cardona entrevistó también a Gary Powers Jr., que es el hijo del famoso piloto de avión que fue capturado también por los soviéticos. Y se cuentan así, pues, yo qué sé, tantas historias de espías, el tema de la bomba atómica por medio. El nombre, en el título aparece Osos también, en el prólogo lo cuenta por qué utilizo ese nombre, y es porque hubo experimentos de lanzamientos de cohetes y tal, que había que ver si una persona podía sobrevivir, y no sé quién fue el genio que metió osos para ver si sobrevivían. Sobrevivían al lanzamiento. El problema era que luego lo sacrificaban igualmente cuando lo recogían en tierra porque lo disecaban para ver qué daños habían tenido por dentro. Estas cosas de la ciencia... Iba a decir del momento, pero que hoy día también se hacen cosas que no nos contarán porque, bueno, porque hoy día estamos... Pero cada vez podemos tomar mejores elecciones de Obviamente. tomar marcas cruelty free. Sí, obviamente. Yeah. Se siguen haciendo barbaridades, pero bueno, pues las cosas que ocurrían en la época, si estaban fabricando bombas atómicas. Habían lanzado recientemente la bomba atómica, porque ya no es fabricarla, es lanzarla. Así que, ¿qué os voy a decir? Historias sorprendentes de la Guerra Fría, la verdad. Y sé que Pere Cardona tiene otro libro que me lo han recomendado bastante, y me lo recomendó también, no sé si fue Luis Soravilla, o no sé, algún otro historiador interesante y divulgador de Twitter me recomendó de Pere Cardona también historias sorprendentes o lo que nunca te contaron del día D.
Entonces va en la Guay. misma tónica, en plan, pues, habremos visto miles de películas, documentales y momentos del día de, pues ya os aseguro que Pere Cardona habrá llegado a donde nadie ha llegado porque es un tío que increíble a dónde va a buscar las cosas. Y se ha acabado. Pues Hasta nos aquí, ¿no? despedimos. Bien, de lecturas, ¿no? Oye, Bien, bien. páginas y tochos hemos traído, ¿eh? En septiembre ha habido aquí páginas leídas en esta santa casa. Bueno, pues nada, un saludito a todos, esperamos que os haya gustado, que vaya muy bien octubre, nos vemos el domingo que viene Y un saludo. y adiós.